Buenas, el día de hoy vamos a ver el tema de ecuaciones exponenciales, ¿sí? Ecuaciones exponenciales en sí es muy parecido al tema de ecuaciones comunes que ves tú pues en álgebra. La diferencia entre el tema de ecuaciones exponenciales y las ecuaciones comunes pues consiste en que la variable va a estar en el exponente, ¿sí? O sea, la variable no puede estar en el lado de las bases, como por ejemplo ponemos esta notación de aquí. Aquí tú dices que a la x es igual a b, ¿no? Mira, el exponente es una variable, la base que es a es un número y el b el resultado es un número o un número a otra base puede ser, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, si tú te das cuenta, las variables están en los exponentes, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre una ecuación exponencial y una ecuación común, ¿de acuerdo? Bien, antes de ver la ecuación exponencial, vamos a ver unos saberes previos, ¿no? Que están aquí, vamos a desarrollarlos. Por ejemplo, la primera pregunta dice reducir esas expresiones. A ver, mire, aquí, estos de aquí son términos semejantes, entonces lo único que vamos a hacer es sumar y restar los coeficientes. Por ejemplo, aquí tenemos menos 5x más 6x, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ahí está. Menos 5x más 6x. Nosotros sabemos que signos diferentes se restan y lleva pues el signo del número mayor. En este caso sería 6 menos 5, que viene a ser más un x. Sale de aquí. Bajamos el menos 7x y el más 11x. Ahora, ¿a qué es igual más un x menos 7x? Pues viene a ser simplemente, como son signos distintos, se restan y lleva el signo del mayor, en este caso menos. Ya que es igual menos 6x más 11x, simplemente sería menos 6 más 11, que viene a ser 5 y lleva el signo del mayor, signo positivo, más 5x. La respuesta es el primer saber previo. La segunda pregunta pues simplemente es para aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Hay que recordar que si hay un número delante de un paréntesis y se está multiplicando, simplemente multiplica de manera distributiva. Sería menos 7 por x, menos 7x, menos por más es menos y 7 por 4 es 28. Ya está reducido. Bien, vamos a recordar aquí un poco de ecuaciones. Dice 3x menos 2 igual a 91. Este 2 que está restando pasa a sumar. 91 más 2 sería 93. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo cual la respuesta a esa primera pregunta sería 31. Pregunta número 4 dice desarrollar esa ecuación. Esto que está dividiendo, mira, pasa a multiplicar al 5. ¿Sí? Está dividiendo el todo el 4 menos 1. Entonces pasa a multiplicar de manera directa al 5. Tres por 5 es 15. Ese 1 que está restando pasa a sumar al otro miembro. Se vuelve 16. Y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Con lo cual pues la respuesta sería 4. Número 5 te dice resolver. Vamos a resolver esa ecuación. Vamos a agrupar en un lado variables y en un lado números. En el lado izquierdo ponemos las variables y en el lado derecho ponemos los números. Entonces el 5x se queda. Este 3x es positivo, pasa al otro miembro, se vuelve negativo. El 30 se queda en el lado derecho y este 8 que está sumando aquí pasa a restar al lado derecho. 5x menos 3x es 2x. 30 menos 8 es 22. El 2 pasa a dividir al 22, con lo cual pues sale simplemente 11. 22 entre 2. Bien, la base de las ecuaciones exponenciales pues simplemente consiste en recordar dos cosas importantes, ¿no? La notación principal de la ecuación exponencial es esta. Ahí está. Entonces, miren, tenemos dos cosas aquí. Si las bases pues son iguales, obligatoriamente, ¿no? Vamos a poner así, si A es igual a B,
Entonces, obligatoriamente los exponentes tienen que ser iguales. Pero si las bases son distintas, los exponentes tienen que ser iguales a 0. Ahora, para que se cumpla este segundo requisito, el A y el B no deben tener divisores comunes. O no debe provenir, mejor dicho, de potencias en común. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, si el A y el B son diferentes, por ejemplo, no podría ser 9 y 81, porque el 9 y el 81 provienen de un 3 elevado a una potencia. Entonces podría convertirse en el primer caso. En cambio, ¿cuándo se cumple este segundo caso? Por ejemplo, cuando el 3 y el 5. El 5 no proviene de ninguna potencia de 3. Entonces, cuando es, por ejemplo, 3 y 5, aquí los exponentes tendría que ser 0. ¿Sí? Cuando las bases no tengan ninguna potencia en común, se cumple el segundo caso. Pero si las bases son distintas, y sí provienen de una potencia en común, como el 9 y el 81, estamos en el primer caso. Entonces, visto esto, veamos la práctica. A ver, miren. Tenemos la primera pregunta. Dice, 5 a la x menos 2 igual a 25. A ver, miren. El 5 y el 25 aparentemente son distintos, pero el 25 proviene de una potencia de 5. Entonces, lo que podemos hacer aquí, miren, es algo bastante práctico, bastante sencillo. El 5 a la x menos 2 lo dejas igual y el 25 lo cambias como una potencia de 5. Sería 5 al cuadrado, 5 por 5. Ah, mira, entonces ahora las bases ya son iguales. Si las bases ya son iguales, obligatoriamente los exponentes deben ser iguales para que se cumpla la igualdad. Entonces tú vas a decir que x menos 2 es simplemente igual a 2. Ese 2 pasa a sumar al otro 2 y simplemente el x vale 4. Así de sencillo. Pregunta número 2 te dice 7 a la 2x menos 3 es igual a 3 a la 2x menos 3. Veamos. El 7 y el 3 son bases distintas. A ver, el 7 puede provenir de una potencia de 3. Pues que yo sepa, pues creo que no. Porque el 7 no viene de ninguna potencia. El 9 sí. Si fuera 9 sería bastante interesante. Pero en este caso no. Es 7 y 3. No tienen ninguna potencia en común estos dos. Ah, entonces son bases distintas. Entonces, al ser bases distintas, ¿sí? Al ser bases distintas, lo único que yo puedo hacer o puedo decir es que los exponentes tienen que ser iguales e iguales a 0. Entonces 2x menos 3 igual a 2x menos 3, eso sí es cierto. Y el 2x menos 3, que es el mismo exponente, tiene que ser igual a 0. Para que se cumpla la igualdad. Entonces el 3 pasa a sumar al 0, sale 3 ahí. Y el 2 pasa a dividir, con lo cual saldría pues x3 medios la respuesta a la pregunta número 2. A ver, miren, pregunta número 3 te dice 7 elevado a las 3 menos x es igual a 49 y elevado a la x menos 1. Indicar el valor de 3x más 1. Vamos a colocarlo aquí por si acaso no se vea. 7 a la 3 menos x es igual a 49 a la x menos 1. Entonces, mire, aparentemente el 7 y el 49 no son bases iguales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el 49 proviene de una potencia de 7, o sea, podríamos cambiar el 49. Ah, mira, entonces sería 7 a la 3 menos x igual, el 49 lo cambiamos como 7 al cuadrado. Entre paréntesis porque es 49 todo elevado a la x menos 1.
Ahora, podríamos aquí aplicar un exponente de exponente. Por esta primera vez lo voy a poner. Sería 7 a la 3 menos x es igual. Y aquí sería pues multiplicación. Sería 2 multiplicado todo por x menos 1. Lo pongo entre paréntesis pues porque el 2 multiplica a todo el x menos 1. ¿Sí? Ya tú más adelante vas a multiplicar de manera directa, de manera distributiva. En este caso no. Entonces mira, como ya las bases son iguales, obligatoriamente los exponentes tienen que ser iguales. Entonces tú vas a decir como paso final que el 3 menos x tiene que ser igual al 2 multiplicado paréntesis x menos 1. Entonces 3 menos x es igual, le aplicas distributiva, sería 2x menos 2. Este 3 se queda solito, este 2 pasa a sumar a ese 3, el 2x se queda a la derecha, y este x que está restando con signo menos pasa al otro miembro con signo más. Sería 5 igual a 3x, y el 3 pasa a dividir al 5, con lo cual nos daría 5 tercios la respuesta a la pregunta número 3. Pregunta número 4 te dice 49 a la x menos 2 igual a 343 a la x menos 5. A ver, mire, esta pregunta es bastante interesante también, porque el 49 y el 343 vienen de potencias de 7. Puede decir, profesor, ¿y usted cómo lo sabe? Pues es la práctica, ¿de acuerdo? 7 al cuadrado es 49 y 7 al cubo es 343. 7 por 7 por 7. Lo puedes comprobar si deseas. Entonces yo lo voy a poner directamente como 7 al cuadrado y elevado a la x menos 2. Y el 343 como 7 al cubo elevado a la x menos 5. Vamos a hacer un procedimiento muy parecido al que hicimos en el problema anterior. Sería 7 elevado a la 2 por x menos 2 es igual a 7 a la 3 por x menos 5. Se multiplica los exponentes, exponente, exponente. Como las bases ya son iguales, entonces yo voy a decir automáticamente que el 2 por x menos 2 es igual a 3 por x menos 5. Le aplico propiedad distributiva, sería 2x menos 4. Distributiva sería 3x menos 15. Ahora, en un lado variables y en un lado números. Miren, yo voy a poner al lado derecho las variables y al lado izquierdo los números. Entonces el menos 4 se queda solo, con su signo. Y este 15 que está restando lo pasa a sumar. 3x se queda solo a la derecha y el 2x positivo pasa a restar al 3x. Con lo cual, menos 4 más 15, signos diferentes se restan, 15 menos 4 viene a ser 11, lleva el signo positivo del mayor, y 3x menos 2x pues viene a ser x. La respuesta a la pregunta número 4. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí todo está bastante sencillo. Hay que recordar algunas propiedades de exponentes también que son importantes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la pregunta número 5, que es la última pregunta de la práctica. Ahí está. Pregunta número 5 que dice resolver esa expresión. A ver, miren, es un tercio a la 5 menos x y 9 a la x más 1. Bien, hay que recordar que un tercio, ¿sí? Un tercio proviene de un exponente negativo. Por ejemplo, 3 elevado a la menos 1, nosotros sabemos que es un tercio. Ahí está, aquí lo he colocado. Un número elevado a un exponente negativo, este negativo se vuelve positivo exponente y la base se invierte. Entonces ese un tercio lo podemos poner como 3 a la menos 1. Entre paréntesis 5 menos x. Y el 9 podríamos hacerle el cambio como 3 al cuadrado. Volvemos a aplicar la propiedad de exponente-exponente, sería menos 1 por 5 menos x igual a 3 por 2 por x más 1. Ah, mira, ahora sí son bases iguales. Entonces los exponentes tienen que ser iguales. Sería menos 1 por 5 menos x es igual a 2 por x más 1. Le aplicamos la propiedad distributiva a ambos términos.
sería menos 1 por 5, vendría a ser, a ver, lo ponemos aquí, menos 5. Menos 1 por menos x viene a ser más x. 2 por x viene a ser 2x. Y 2 por 1 viene a ser 2. Este menos 5 lo dejamos aquí a la izquierda. Y el más 2 pasa al otro miembro a restar. El 2x se queda allí. Y este x que está con signo más pasa a restar al 2x. Menos 5 menos 2 signos iguales se suman. Lleva el mismo signo, menos 7. Y 2x menos x pues viene a ser x. Entonces x vale menos 7 en la pregunta número 5.